Hola, bienvenidos a Código Abierto, el podcast de la SPOL, un espacio de conversación en temas de innovación, de tecnología y sobre todo de todas esas iniciativas que tiene la academia y que tienen un impacto positivo en la sociedad. En este programa de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, pues se trata de una de las principales amenazas que actualmente enfrenta la agroindustria, específicamente la agroindustria del banano y del plátano, por la fusariosis, conocida también como raza 4 tropical. Yo creo que para todos los que somos ecuatorianos, somos de la región, es imposible pensar en un país como Ecuador sin verde. Imagínense ustedes, un encebollado sin chifle, un desayuno sin bolón, quizás un tigrillo preparado con otro tipo de alimentos sería algo inimaginable. Pero más allá de la gastronomía, de lo que nos encanta este producto, tiene que ver más que nada porque es un sustento tan valioso para el país, para el sustento de muchas familias ecuatorianas. Pero para poder hablar de todos estos temas, de por qué es importante abordar este tema, tenemos aquí a dos expertos que tenemos el grato placer de que nos acompañen hoy. Tenemos al doctor Freddy McDama. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida de la SPOL y también es coordinador de investigación del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, del CIBESPOL. Y también nos acompaña Jorge Sandoya, bienvenido. Gracias. Él es ingeniero agrónomo con una maestría en protección vegetal, es asesor bananero, tiene una experiencia súper amplia, actualmente en Zona Guayas con el grupo Cabrera Muñoz como gerente de producción. Así que bueno, un honor, un gusto tenerlos aquí y quisiera, para romper un poco el hielo, primero preguntarles cuál es el plato favorito de ustedes con este maravilloso producto que tenemos en nuestro país. Decimos 1, 2, 3 y decimos encebollado, ¿no? Pero acompañado de sus buenos chifles. Bueno, me gusta el encebollado mucho, los chifles tradicionales, ¿no? Los bolones. Los bolones, el tigrillo también. Créanme que cuando empezó a sonar todo este tema, lo que siempre conversábamos con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros amigos, ¿qué va a pasar? ¿Realmente nos vamos a quedar sin verde o no? Entonces dijimos, no, tenemos que tener a los expertos para que nos aclaren este panorama, ¿no? Entonces, primero quisiera, Freddy, Jorge, un poco entender y dar contexto para quienes quizás no están muy familiarizados con estos términos. Fusarium, fusariosis, pueden parecer un poco complejos, ya los hemos venido escuchando bastantes, pero quiero saber qué es. O sea, sé que es un hongo, queremos saber cómo ataca la planta y me llama la atención sobre todo porque hay tantas enfermedades, pero siento que esta es una de las que más interés ha captado. ¿Por qué? Coméntenos, Freddy. Sí, bueno, gracias. Gracias por tenernos aquí. Es un placer siempre acompañarnos en estos espacios. Este tema es bastante preocupante porque ya nos afecta, como mencionas. El año pasado ingresó esta enfermedad al Ecuador y es importante saber a qué nos enfrentamos. Este es un hongo, como tú lo mencionas, un hongo del suelo que vive en el suelo, ese es su hábitat natural, ahí se desarrolla, él permanece ahí y lo que más asusta, y quizás muchos no saben, es que una vez que llega al suelo es prácticamente imposible de erradicarlo, es decir, una vez que llegó a ese suelo, se quedó en ese suelo. Wow. Se llama raza 4 tropical porque esta enfermedad se da en plantas sanas justamente en el trópico. Anteriormente había otra enfermedad causada por otra variante de este hongo en el subtrópico, ¿sí? Donde las condiciones eran un poco más frías, donde las plantas a veces se estresaban, estaban un poco débiles, pero apareció esta nueva variante más fuerte en condiciones tropicales, como las que nosotros producimos nuestro banano, y las plantas se comenzaron a enfermar. Por eso esta denominación de raza 4 tropical. Y me llama la atención también que no necesariamente tienen que ser plantas débiles, o sea, pueden ser plantas robustas, sanas, ¿verdad? Eso es lo que lo diferencia. Se conoce que esta nueva afectación llamada raza 4 tropical afecta más del 80% de todas las variedades del mundo. Eso no solo incluye la variedad Cavendish, la cual nosotros producimos aquí en Ecuador, sino otras que también se siembran y se consumen en el resto del mundo. Machare, todos los plátanos en África, aquí mismo en Ecuador, los plátanos que consumimos también son susceptibles a esta raza 4 tropical. Claro, y un poco cuáles son estos signos, estos síntomas que se presentan, hay como un poco dar aviso antes de... Claro, al ser un hongo del suelo, su modo de acción es que ingresa en la planta a través de las raíces. Esa es la forma en cómo ingresa en la planta. Y una vez que hay esta lucha interna entre la planta que se defiende y el hongo que ingresa y libera todo su arsenal químico, estas moléculas que lo hacen especial,
se hace un taponamiento. Esos conductos que llevan el agua en el interior de la planta se obstruyen, se tapan, como una tubería, ¿verdad?, de nuestra casa que se tapa, hay que destaparla. Aquí no hay reversa, no hay cómo destaparlo. Simplemente colapsó la planta y la planta comienza a marchitarse. Es como cuando no le echamos agua a las plantas de nuestro patio, de nuestro jardín, se comienzan a marchitar, a poner tristes. En banano le pasa eso. La sintomatología, lo que nosotros podemos ver, es que las hojas comienzan a doblarse. Eso es una marchitez y va acompañado de un color amarillo. Un amarillo que empieza desde las hojas más bajas hasta la principal, nosotros le llamamos hoja bandera, y eventualmente dentro de la planta se produce una necrosis, un cambio de color de esos haces vasculares, de esos conductos, que ya son síntomas de que la planta está afectada. Perfecto. Antes igual de escucharte también, Jorge, sí, claro. Un poco exactamente para la audiencia, los jóvenes. El banano tiene aproximadamente unos 100 años produciéndose. Hace unos 50 años tuvimos la primera invasión, el primer ataque. Para este tiempo era el Fusarium raza 1, que afectó a plantaciones que en ese tiempo teníamos, que se llama el Gros Michel. Era el banano más bueno del mundo. Tiene, al madurarse, un buen perfume, un buen olor. Igual al probarlo, tiene un poco más de grados Brix de dulce. Entonces eso lo hacía un producto muy apetecido. Lamentablemente apareció la raza 1, la raza 2, y prácticamente devastó las plantaciones de este banano Cavendish, del banano Gros Michel. Entonces la ciencia apareció y reemplazaron con el banano Cavendish. Lamentablemente en la actualidad estos cambios o estas mutaciones, como las quieran llamar, del hongo, vamos ya por la raza 4 y borra a todas las anteriores variedades. No existe ninguna variedad en el momento, solo a nivel experimental, que sea capaz de persistir frente a este hongo. Entonces, asimismo, para ponerlo en contexto, hay que entender bien, muy bien, al hongo para poder hacerle frente, conllevarlo, si es posible el término. El hongo vive en el suelo, 100% seguro. Se lo llama saprófito, que es un término que debe mencionarse porque hace un momentito decía el ingeniero McDama que el hongo puede persistir muchos años, hasta 50 años, se ha comprobado, y no hay forma de controlarlo. Sí, imagínense 50 años sin este producto. Solamente se bajan las poblaciones, o sea, la agresividad del hongo. Entonces entra por la raíz, también lo decía el ingeniero McDama, y entra por los haces vasculares, que es por donde se conduce el alimento de la planta y bloquea estos haces, que son unas especies de tubos que están moviendo a las sustancias que van a la hoja, se elabora y luego distribuye a la planta como alimento ya elaborado. Ya que hemos entendido un poco, ¿no?, de qué se trata, cómo ataca a la planta, quisiera saber cuál es la situación actual que vivimos como país desde que ya se hizo oficialmente el anuncio a finales del año pasado, me parece, corríjanme si fue septiembre del año pasado. Sí. ¿Cómo estamos ahorita? O sea, ¿qué se ha hecho desde ese momento hasta la actualidad? Y sobre todo saber cuáles son estas zonas más afectadas, qué está sucediendo. Bueno, la incursión sucede a finales de septiembre, donde ya se da la alarma, el reporte a través de Agrocalidad. Encuentran plantas sospechosas en la provincia del Oro, en esta zona llamada El Quemado, una finca de un pequeño productor de 7 hectáreas aproximadamente, donde ya se presentaron estos focos, plantas con la sintomatología que acabamos de mencionar. El procedimiento acorde a la normativa es realizar un diagnóstico riguroso, que como muchos conocerán o si no lo escucharon, se siguió un protocolo estricto de diagnóstico molecular que involucró a diferentes instituciones, incluyendo la SPOL, que participamos en este diagnóstico
Y luego se hizo unos análisis complementarios con investigadores internacionales, en este caso con la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, para hacer otros análisis que complementen lo que hemos encontrado acá. Y los resultados fueron positivos, ¿no? Se confirmó la presencia de raza 4, sabemos que la finca está confinada. ¿Qué quiere decir eso? Que se han implementado medidas de contención para que esos propágulos, esas esporitas... Evitar que se disperse. Así es, eso es nuestra principal meta en la actualidad, evitar, bueno, Agrocalidad está a cargo de esto, que el patógeno no contamine otras áreas. Claro, y por ejemplo, tomando en cuenta esto también, ¿cómo influye el trabajo ya gremial, conociendo, coméntenos de su realidad, usted que vive el día a día en el campo, ¿cómo ven esta situación? Yo quisiera acotar ciertas experiencias, porque en muchos foros y muchos expositores y científicos nos han advertido ya de los errores que se cometieron en el pasado. Las primeras focos en donde apareció el hongo cometieron un grave error, que fue mientras se determinaba que sí era el Fusarium, a través de todos los tratamientos que muy bien nos manifestó el doctor McDermott, se demoraron como gobierno entre que apareció y la declaración. Y hay muchos ejemplos de gobiernos que se demoraron 5 años, 4 años, 3 años. Sin embargo, ya cuando estuvo en Colombia se demoró menos tiempo, en Perú mucho menos y en Venezuela menor. Pero acá en nuestro país sí tardamos en ya declarar la enfermedad. Entonces, adicional al caso que mencionaba muy bien el doctor McDermott, es que en el oro no aislaron bien la zona y este último invierno se inundó. Las personas que entienden muy bien el tema de qué significa que se inunde mientras está aflojando las estructuras, el hongo dentro de la planta, esos son unos daños incalculables. Eso es un agravante. Sí, incalculables. Sí, lastimosamente no podemos predecir el clima con exactitud, pero sí nos podemos guiar de esas predicciones. Son modelos que nos dicen, va a haber lluvia, claro, ¿verdad? Y claro, la finca todavía permanecía productiva, quizás eso tuvo que haber sido diferente, sí. Y se inundó lastimosamente la finca, y es algo que nos preocupa a todos, porque ciertamente al no conocer ni poder ver estas estructuras diminutas, difícil de observar, imposible de observar a simple vista, necesitamos un microscopio para ver esas estructuras, no sabemos dónde se dispersaron. Podemos argumentar aquí de que esas aguas fueron contenidas, pero es muy difícil. Claro. Entonces, la situación es que tenemos que estar en un constante monitoreo, observación de esa zona, porque muy probablemente, y en base a experiencias de otros países donde ha pasado lo mismo, pueda que salgan nuevos brotes. Sí, justamente eso te quería comentar, te quería consultar, mejor dicho. ¿Cómo se ha manejado, cómo está la situación en los otros países? ¿Cómo lo han estado manejando? ¿Qué cosas de pronto se podrían aplicar, no? Hay algo que siempre me gusta decir en las conferencias, y creo que llega porque refleja lo complejo que es este patosistema. Y es que las epidemias se producen. Una epidemia es cómo una enfermedad comienza a crecer en un territorio dado. Cómo estas epidemias comienzan a manifestarse y por qué hay diferentes factores que juegan al manejar un brote. El caso de Colombia, que ya tiene la enfermedad, ya se reportó el patógeno y ha habido esfuerzos de contención. Sé que hay 10, 12 fincas afectadas ya, pero la situación es manejable porque ha habido inversión, los productores están implementando bioseguridad y de alguna manera ya los productores de banano y plátano están capacitados y están actuando. Pero miremos a nuestro país vecino de Perú. Veía en las noticias recientemente datos actualizados, ya llegan a las 1000 hectáreas en Sullana afectadas por raza 4 tropical. Otra realidad completamente diferente. Y me asusta ese número porque si analizamos el sistema agroproductivo bananero, principalmente banano orgánico en esta zona de Perú, también hay que reconocer que los suelos en esta zona, un poco más árido, difiere del nuestro, pero el sistema productivo, cómo producen los bananos en esta zona,
se parece mucho a la zona del oro, pequeños productores. Entonces tenemos que tener estos números cerquita de nuestro oído, pero más en nuestro corazón, de que puede replicarse esto en nuestro país y hay que evitarlo a toda costa, porque sabemos que tenemos muchos pequeños productores, muchas familias que dependen de ello y tenemos que estar alerta de ver cualquier indicio de progreso y subida que nos diga que esta epidemia se nos puede salir de las manos. Y en el caso de Perú hay un limitante mayor, porque las zonas mencionadas por el doctor lamentablemente son todas orgánicas, donde hay muchas restricciones para usar productos que podrían usarse en las plantaciones convencionales. Lo otro que tenemos la necesidad de estar alimentando siempre la tecnología, los estudios, las investigaciones, porque antes pensábamos que solo estas antes mencionadas eran las formas como el hongo se podía reproducir. Hace pocos años, los científicos y expositores internacionales que hablan sobre el tema Fusarium mencionan que adicionalmente hay otra forma de reproducir, que es la producción de esporodocios, que son estructuras que son llevadas por el viento, por el agua o por el mismo suelo. Entonces, se está complicando cada vez más la forma de que el hongo pueda molestarnos la vida. Y precisamente, ¿no?, por todos estos aspectos que ustedes mencionan es que es tan importante ese trabajo articulado y donde esté presente la academia, ¿no? Y por eso igual les quería consultarte también, Freddy, ¿qué es lo que ha venido haciendo SPOL? Sabemos que cuando surge el problema siempre es, bueno, ¿qué está haciendo la academia? O cómo actuamos, o tratar de hacer algo sobre la marcha, pero SPOL, tengo entendido, ha venido trabajando en este tema como desde el 2012. Sí. Y tú has estado a la cabeza de muchos de estos temas. Sí. Entonces, Freddy, coméntanos esta experiencia. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Son casi 15 años de trabajo, 14, 15 años, de forma preventiva, porque no teníamos la enfermedad en aquel entonces, pero la identificamos como una de las prioridades de investigación y desarrollo en SPOL para el país. La enfermedad ya nos mostraba de que podría causar daños catastróficos. Veíamos el impacto que ya tenían productores en China, Filipinas y otros países que estaban lidiando con el patógeno y comenzamos a prepararnos. El primer esfuerzo, que fue de forma articulada con la Agencia de Regulación y Control de Agrocalidad, es el tema de prepararnos en el diagnóstico. En aquel entonces, estas metodologías y protocolos para diagnosticar correctamente el patógeno aún eran ambiguas, había mucha distorsión en el tema, muchas preguntas. Entonces, con el trabajo conjunto articulado, también de la mano con muchos colegas internacionales de otros países y Agrocalidad, pudimos poner en punto un protocolo estricto con toda la rigurosidad técnica científica para ser capaz de decir sí o no frente a una posible incursión. Y eso lo pusimos a prueba recientemente y fue validado y corroborado de que funcionó. Ese fue uno de nuestros primeros esfuerzos. SPOL también identificó como prioridad el tema de capacitaciones. Hemos desarrollado manuales técnicos. Hay un manual que se desarrolló que está disponible gratis para el que desea accederlo, sobre la sintomatología de fusariosis, porque cuando queremos capacitar, estas herramientas, manuales, técnicos, ayudan muchísimo. Ilustraciones que muestran al productor cómo luce una planta con la sintomatología de fusariosis para que pueda prevenirla. Entonces, ese es otro aspecto que hemos venido trabajando. El tercer aspecto también muy importante es el tema de manejo. Hemos incursionado en desarrollar y estudiar microorganismos, estos microorganismos amigos que están en el suelo, que pueden ayudarnos a combatir. Entonces, ya hemos venido seleccionando ciertas cepas buenas, así como el fusario causa un desequilibrio y causa perjuicio. Hay microorganismos buenos que nos pueden dar la mano. No digo que es la bala de plata, que es la solución. Claro, pero todo suma. Pero forma parte de un manejo nosotros le llamamos integrado, que nos permita reducir esta carga que podría darse en estos suelos de Ecuador. Y un componente muy fuerte que también hemos desarrollado es el tema de mejoramiento. Estoy hablando de mejoramiento genético de las variedades que tenemos en el Ecuador. En los últimos meses
hemos desarrollado una tecnología de mutagénesis. Suena un poco complicado el término. Complicado el tema. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pero esto se asocia a la capacidad de nosotros de transformar, de modificar un poquito ese código genético de la planta para que pueda desarrollar características en beneficio del productor, particularmente la resistencia a este patógeno. Entonces ya tenemos plantas mutantes, por así decirlo, con estas características diferenciadas, y ahora estamos en el proceso de selección, es decir, identificar cuál de toda esta población que hemos desarrollado tiene estas características de resistencia. Y con esto estamos trabajando con un grupo de investigadores de Colombia, porque lastimosamente aquí no podemos hacer ese ensayo con el RASA 4, a pesar de que ya tenemos la enfermedad. Temas de normativas. Normativa, seguridad, riesgo, no queremos causar mayor daño. Claro. Entonces necesitas aliarte con instituciones del exterior para poder dar el siguiente paso. Entonces, todos estos componentes, los pueblos ha venido desarrollando y fortaleciendo, porque sabíamos que el problema se venía, era imposible de detenerlo, y en la actualidad ya tenemos tecnologías que pueden ayudar a nuestros productores. Su experiencia, Jorge, trabajando con la academia, justamente con este trabajo articulado, ¿no? Para que la audiencia sepa lo importante que la academia esté presente. Parte de la estrategia del control o la prevención de la enfermedad tiene que ver mucho con entender este tema de los síntomas. Solo para entenderlo, hay un ataque de una bacteria que nos hizo llorar, ese es el término, hace un año, todavía, un par de años. El moco, principalmente en la provincia de Los Ríos. Cuando usted sufre un ataque de bacterias, en máximo 1 mes, 2 meses, están los síntomas y la planta se acabó. Acá pero es diferente, sí hay remedio, activar enseguida planes de erradicación y se acaba el problema momentáneamente y se hacen otras prácticas que podrían hacer posible después sembrar. Cuando hay el ataque de Fusarium, pueden pasar desde 6 a 9 meses para recién decir, se está amarillando por este tema, por esta causa. Y eso ya está. Pero ya estamos propagas con el agua hasta el cuello, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para traer a la relación, Colombia tenía un convenio con Taiwán. Taiwán le dio los drones, lamentablemente, tanto el moco cuanto el Fusarium se lo ve cuando ya es tarde. Entonces, la prevención tiene que consistir, o el manejo para detener la enfermedad, tiene que consistir en un trabajo articulado un poco con la academia. Por ejemplo, yo sí quiero sugerirle al doctor, ¿por qué tuvimos esa súper, ultra buena herramienta de detectar y ubicar a la enfermedad y no la hicimos un poco más versátil, si se quiere, a través de ejemplos? Azoguao en el Oro, que tiene más de 500 pequeños productores. Aquí a menos de 40 minutos está Azochirijos, que asimismo tiene una asociación muy importante de pequeños productores y medianos. Empezar a hacer convenios. Los consejos provinciales han tomado la batuta en este aspecto. Entonces, ¿por qué no diseminar un poco más todo este tipo de herramientas que tenemos? Sí, justamente, disculpa que te interrumpa, Jorge, algo que me está dando vueltas ahorita. Justamente quisiera que también toquemos el tema de los tiempos, por el tema de la investigación. Es importante comprender cómo funciona desde la academia estos tiempos que pueden parecer súper largos. Por ejemplo, hace poco veía unas publicaciones que también por otros tipos de enfermedades, por ejemplo, para cacao, tomó alrededor como de 20 años, 30 años. Quisiera ver si nos podemos referir a eso también, cómo son los tiempos en temas de investigación aplicada y también lo que tiene que ver con la adopción de la tecnología, sí, como para poder un poco comprender justamente justo esta observación de Jorge. Entonces, al hacer los acercamientos y lograr el triángulo de las soluciones, decías, tenemos a las academias, tenemos a los gremios de productores y tenemos a la empresa privada, en donde tenemos que considerar también las ayudas desde el punto de vista de las autoridades, municipios, consejos provinciales. Alguien me decía, no metas porque van a haber sesgos políticos.
Yo no quiero la política de los consejos provinciales, quiero es la logística. El tema es cómo sumar esfuerzos para que el enemigo solo sea uno, en este caso el moco o el fusarium, o lo que querramos inventar o demostrar. ¿Por qué no hacer aquí en el país unas variedades resistentes? Hay las capacidades, aquí está la SPOL, tiene los laboratorios, tiene gente en el país, hay regada por todos lados, muy importante, con muchos conocimientos, pero no hay el apoyo, porque requiere de ingentes cantidades de plata. Me ha tocado también escuchar cómo se quiere ayudar al Ecuador. Hay Fundación Kellogg, hay Fundación Rockefeller, Wageningen, pero es muy difícil cuando llegan a dejar las ayudas, pero lamentablemente no tenemos credibilidad. Así de simple, no tenemos credibilidad. Esta frustración que manifiesta Jorge, quizás muchos productores la sienten de la misma manera. Más que sumar esfuerzos, que yo concuerdo contigo, es cómo nos articulamos. Nos articulamos no para reaccionar de forma inmediata, sino pensando que este es un problema a largo plazo. A largo plazo. Quizás eso nos falta como Ecuador, como país, en hacerle frente a estas problemáticas, en cómo nos anticipamos, porque somos muy reactivos. Y cuando queremos reaccionar, como tú dices, nos enfrentamos a esta dicotomía. ¿Qué hacemos ahora? Exigimos ahora una solución y nosotros preguntamos, bueno, ¿dónde estuvo esa ayuda, ese apoyo, esos recursos, verdad? Esas mentes que ahora las clamamos, porque esto se vino diciendo años. Nos va a llegar, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que tener un norte claro. Entonces, lo que creo yo y falta es esta articulación siguiendo un mismo norte. Y el tema esto de los tiempos. Y los tiempos, obviamente. Hablamos de mejoramiento de variedades. Si hablamos de la forma tradicional, mejoramiento por cruzas, que es lo que generalmente se hace en los cultivos, estamos hablando de 15, 20 años, Jorge. Hasta la actualidad, los programas de mejoramiento por cruzas, no tenemos todavía una planta desarrollada. Creo que Brasil, Embrapa tiene, pero son los otros bananos. Como Embrapa, Taiwán, Queensland. Pero lamentablemente son organismos genéticamente modificados que la ley nos los está prohibiendo. Pero ya tienen en Australia, la Universidad de Queensland ya tiene como país una variedad resistente, lamentablemente es genéticamente modificado. Taiwán está trabajando en lo suyo, entiendo que Chiquita, una entidad privada que le ha metido mucho dinero, mucha inversión, pensando en el futuro. El momento que se empiece a diseminar la enfermedad, no sé qué va a pasar con este país que tiene tanta gente involucrada. Tenemos gente de campo, tenemos gente de empacadora, tenemos vendedores de insumos, gente relacionada con puertos, con verificadoras, con certificadoras. Hay alrededor de 500,000 de personas involucradas en este. Pensemos en el valor como PIB que representa el banano para el país también. O sea, hay muchas aristas de las cuales podemos analizar, pero ponerlo en el lugar que corresponde. Sí, precisamente por eso quería consultar, porque sé que SPOL ha trabajado junto a varios investigadores, entre esos Freddy, uno de ellos, en un estudio del impacto económico que tendría, ¿no? Y creo que presentaron en ese estudio varios escenarios, poniendo incluso el peor escenario. Coméntanos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que vieron ustedes ahí y cuáles fueron esos resultados que arrojó este estudio? Bueno, este estudio lo hicimos en conjunto con el doctor Ramón Espinel y el doctor Paul Herrera, ambos investigadores de la Facultad de Ciencias de la Vida y también director y miembros del Centro de Investigaciones Rurales aquí en la SPOL. Y avisoramos este escenario, porque una cosa es hablar de escenarios donde se merma la producción, pero la mayoría de nuestro producto se exporta. Claro. Nosotros lideramos el mercado internacional del banano. Nosotros nos buscan para justamente posicionar estas cajas en el mercado internacional. Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Asia. Rusia. Exportamos a todo el mundo. Nuestros bananos llegan a prácticamente todo el mundo. Entonces la pregunta era, ¿cuál será el impacto en el precio del banano si simulamos escenarios no solo de Ecuador, sino del mundo entero en la adopción tecnológica, que es algo que quedó pendiente a tu pregunta, que muchos ignoran? Una cosa es tener una variedad desarrollada y otra es cuánto nos va a tomar
para que cada uno de los que producen banano accedan a ella. Y para acceder a esa tecnología hay que pasar ciertos pasos. Claro. En este caso puede ser burocracia innecesaria que puede también impactar en la adopción de esa tecnología. En este estudio, nosotros simulamos escenarios considerando una afectación del 8 al 15% de nuestra zona productiva. Nosotros le llamamos escenarios severos y bastante, y un poco menos severos, ¿no? Y lo que encontramos en un perfil de 30 años, es decir, de aquí a 30 años, las pérdidas que nos reflejan este modelo nos dicen que se afectaría o perderíamos alrededor de 2.5 billones de dólares a 8.000 millones de dólares en estos escenarios de aquí a 30 años. Es decir, un valor acumulado de pérdida si nos retrasamos en la adopción tecnológica y si permitimos que esta enfermedad llegase a afectar un 3 y 8% de nuestra producción, solo bajo esos escenarios. Entonces es bastante preocupante. Wow, bastante que hacer. Sí, el rubro de exportación es altísimo, pero altísimo. Y ahora imaginémonos escenarios diferentes, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje bajo. ¿Qué pasa si cambia esa situación? Claro. Si ese número incrementa, si el área afectada es mayor, si la adopción tecnológica es mucho más retrasada o se retrasa más, si por todos los permisos que se requieren, el impacto puede ser mayor. Es más, otra de las preguntas que hicimos en ese estudio, que ya está liberado como una política pública para informar a nuestras autoridades, al público, a los tomadores de decisiones, porque muchos dirán, bueno, ¿qué significa esto de adoptar o no adoptar? Nosotros les decimos, miren, ahora imaginémonos un escenario donde todos los países del mundo adoptan la tecnología y Ecuador no hace nada. Ecuador no hace nada. Claro. Y el escenario se duplica en pérdidas. Entonces, el mensaje es claro. El reloj nos dice que el tiempo se nos acabó. Ya no podemos hablar de que nos va a llegar, el patógeno está aquí. Ahora tenemos que esforzarnos en evitar de que se disperse y acelerar el desarrollo tecnológico y acelerar los mecanismos para que este conocimiento, esta tecnología, llegue a las manos que deben llegar, nuestros productores. Claro. Adicional, se dice que en este país hay más o menos 200.000 hectáreas. Para campo solamente se necesita alrededor de 0,4 hombres por cada hectárea. Si hacemos eso, que cada uno es cabeza de familia, imagínense las implicaciones en el tema laboral, en el tema social. ¿Qué va a pasar el momento que se vayan perdiendo las plazas? Y estoy hablando solamente de la mano de obra, no el resto de implicaciones. ¿Qué vamos a hacer con los pilotos que manejan las avionetas? ¿Qué vamos a hacer con las personas que preparan las mezclas? ¿Qué vamos a hacer con las personas que venden los insumos? Todo lo que se mueve alrededor de esa agroindustria. Una agroindustria demasiado importante. Es muy importante ver, bueno, cuáles son esos siguientes pasos. Hemos hablado ya de lo que viene haciendo SPOL, de lo que se está haciendo en la región, pero ¿cuáles serían esos siguientes pasos? Justamente, bueno, SPOL tiene este proyecto súper importante con el BID, con dos componentes muy importantes como el Distrito 100, que eso va más orientado a la parte del emprendimiento tecnológico en el Campus Peñas, pero también con un nuevo edificio de agroindustria. Y sé que ahí pues va a haber realmente algo muy positivo a nivel de investigación colaborativa en alianza con empresas, temas de transferencia tecnológica, biotecnología. Coméntenos un poco, ¿no? Primero, Freddy, ¿qué es lo que se viene para SPOL en este sentido? Bueno, SPOL siempre ha sido y seguirá siendo visionaria. SPOL conoce el mundo por todas nuestras redes de investigación. Sabemos hacia dónde va el mundo y cuáles son los pasos que se tienen que seguir. Y todo apunta a este tema de innovación. Innovación, investigación, innovación y desarrollo. Entonces, SPOL le ha apuntado a esto, recibe un crédito del BID y parte de ese crédito es justamente impulsar la creación de nuevas capacidades que esta vez integren diferentes centros de investigación, incluido el CIBE, para lo que posiblemente vaya a ser un centro de agroindustria, donde se vincule la empresa con mayor fortaleza, donde forme parte de estos desarrollos y se impulse la tecnología y se adopte la tecnología
de forma mucho más eficaz. Con centros especializados. Centros especializados. Incluso puede ser uno específicamente. Es que parte de este esfuerzo es para fortalecer el desarrollo tecnológico en banano. El tema Fusarium es prioridad. Es más, me adelanto a comunicarlo. Hay la idea o la planificación de tener un BSL-3, un laboratorio de bioseguridad nivel 3 que nos permitirá, ¿sí? Nos permitirá trabajar con este tipo de patógenos de mucha forma más segura para adelantar estas tecnologías que tanto nos hace falta. El tema de moco, Jorge, no ha quedado fuera de nuestras líneas de investigación. Tenemos desarrollo importantísimo, que quizás lo podamos conversar más adelante, de cómo estamos desarrollando también metodologías para hacerle frente al moco bacteriano. Y nos damos cuenta, el banano está en ataque. Estas enfermedades que cada vez amenazan su producción necesitan reacciones inmediatas, articuladas, fuertes, pero sobre todo que lleguen nuevamente a los productores, que yo creo que aún tenemos que trabajar fuertemente. Al inicio mencionaba que las epidemias se comportan de forma diferente porque las realidades de los países son diferentes. Lastimosamente, bueno, quizás no lastimosamente, pero lo que nos juega un poco en contra es la gran cantidad de productores que tenemos. Si no tenemos un sistema de extensión agrícola robusto como país, ¿cómo podemos asegurar de que ese conocimiento llegue a cada uno de ellos? Entonces, nace la necesidad restricta, obligada, de que nuestros tomadores de decisiones busquen estos aliados. ¿Sí? Que estos aliados, academias, centros de investigación, instituciones públicas, entre otros, navieras, se sumen todos con esta misma misión de colaborar, de transmitir, de llevar estas tecnologías de forma segmentada a todos estos productores o zonas productivas. Hasta que evolucionemos a este tema, como digo, de extensión agrícola. Somos un país agrícola y necesitamos llevar ese conocimiento para hablar de mayor productividad, para hablar de que se implemente una nueva variedad. Tantas necesidades que tienen nuestros productores demandan justamente esta mano de obra especializada, ¿no? Jorge, próximos pasos desde los productores. En el último foro en México quedó clarísimo una cosa, que ya no hay que hablar más de Fusarium porque todo está dicho. Sin embargo, el momento de valorar las acciones a nivel de campo están nulas, así de simple, nulas. Entonces, hay recomendaciones como usar variedades resistentes. Estamos a las puertas de que aparezcan ya las variedades resistentes. Hay zonas que se están manejando con variedades tolerantes que ya existen y una de ellas es la Formosana 218 que está en el país. Variedades resistentes. Bioseguridad de fincas. Es un tema también que es clave en este accionar o en esta guerra contra este enemigo. Solamente para ilustrar. Conocí una finca en la zona de Los Ríos que es orgánica, que es fruta que se exporta a Japón, y algún día le hicieron una evaluación de las medidas de bioseguridad en la madrugada. De 100 trabajadores, ¿cuántos pasan y cumplen las normas de seguridad? Y más del 60% no lo cumplían. Entonces, no es solo hacer la inversión, luego es hacer que se cumpla. Cuando fueron a medir la concentración de los desinfectantes, estaban totalmente nulas. Se supone que el amonio tiene que estar mínimo en 1200 partes por millón. Bueno, esto no llegaba ni a la mitad. Entonces, hay que estar consciente de todos estos temas que estamos hablando, ¿verdad? La bioseguridad, la seguridad de las herramientas en la finca. A las fincas van a trabajar trincheros, van a trabajar personas que rozan, personas que limpian plantas. Para que tengan una idea, una planta antes de que se termine es visitada más o menos 60 veces por distintas actividades dentro de la producción bananera. La inclusión de programas de microorganismos dentro de la producción normal. Entonces, debería conocerse exactamente o muy bien lo que es un presupuesto. Lamentablemente, no tenemos la mayoría de fincas un presupuesto para saber dónde puedo evitar un gasto e incluir los nuevos que se vienen. Hace un par de años se hablaba de que la aparición del moco vaya a afectar en 10 centavos el costo de la caja, con toda la cantidad
de medidas fitosanitarias que hay que tomar, ¿no? Y hace pocos años también se está hablando de un tema que es muy importante, muy decisivo, pero es muy complejo, que son los suelos supresivos. Suelo supresivo es cómo yo fortalezco mi suelo y mi planta para que así venga el ataque, yo lo pueda repeler. Básicamente de eso se trata. Entonces son una serie de prácticas como fertilización balanceada, control del pH, que o sea decimos, midamos una vez al año, 2 años el pH, pero ahora se vuelve una necesidad de lo que hablábamos de este monitoreo constante. De aumentar los monitoreos. Dentro del tema microorganismos también hay muchas fincas que han adoptado por la desesperación y han montado laboratorios propios en sus haciendas, pero no saben qué concentración está el producto. Se lo mide con las UFC, que son las unidades formadoras de colonias. No se sabe el compost, que es otro elemento que sirve para hacer este suelo supresivo. No sabemos medirlo. Los bioles, no sabemos qué calidad de bioles están. Aplicamos, ponemos mecánicamente. Entonces, lo próximo, lo nuevo sería, dentro de las tecnologías nuevas, una accesibilidad a todo este tipo de laboratorios que nos permiten entender que se están haciendo bien las cosas. ¿Cómo puedo saber yo si tengo al mejor producto del mundo, que me dicen que es este tricoderma o este bacillus? ¿Cómo sé si después que lo apliqué está haciendo el trabajo que tiene que hacer? Si los requisitos previos a la aplicación, como son el pH y como son los contenidos de materia orgánica, no los regulo primero y hago un clic perfecto con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, insisto allí, las asociaciones de productores de banano serían los medios más importantes para ir diseminando todo este conocimiento, tecnológico, ¿no? ¿verdad? Perfecto. Para asegurar que lo que estoy haciendo está bien. Lógicamente que en el momento que aparezcan las variedades resistentes, pues la historia va a cambiar, pero asimismo me imagino que van a ser unas inversiones muy fuertes inicialmente. Y el tema de variedades, como también me gusta decir, apuntamos mucho al tema de resistencia, porque a la final es una de las metodologías más sostenibles. Pero tenemos que reconocer la adopción tecnológica puede ser una barrera. ¿Quién va a ser el primero en sembrar una variedad resistente en el Ecuador? ¿Quién va a ser el privilegiado? ¿Tendrán todos los productores acceso a esa variedad? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién va a pagar? Entonces son esas preguntas que quedan todavía en el aire. Que son las que hay que ¿sí? sentarse, hay que sentarse a revisar porque es una realidad. Entonces tenemos que justamente fortalecer todas estas iniciativas, porque a veces el tema del centralismo, el yo hago todo, puede perjudicarnos, en justamente cambiar ese chip y decir, ok, ¿en qué trabajas tú? ¿Cómo contribuye a este objetivo nacional? ¿En qué trabajas tú? ¿Cómo te ayudo para acelerarlo? Para que cuando estas problemáticas aparezcan, lastimosamente ya llegó, tengamos un abanico, un repertorio de tecnologías, soluciones que obviamente cada una por su dinámica tecnológica va a tener diferentes tiempos de adopción, liberación, etcétera, pero que puedan representar para el productor mayor probabilidad de adopción, mayor probabilidad de acceso a esa tecnología. Entonces, tenemos que reconocer y sentarnos a hablar de estos temas que también son importantes, ¿no? Así es. Y entra en la escena también el tema de que antes a nadie se le ocurrió hacer un análisis microbiológico del suelo, que es parte de justificar los controles más seguidos o hacer solamente una mantención de la actividad microbiológica. Existen muy pocos laboratorios que den este servicio también. Entonces, ese sería otro de los temas que habría que abordar. Antes se hacían análisis de suelos de fertilización para saber cómo está mi programa de fertilización, pero ahora nos dicen no es que hay que aplicar más fertilizante al cultivo, hay que buscar que las condiciones sean las mejores para nutrir la planta. Entonces ahora nos están hablando como un tema de mucha importancia la salud radical en el cultivo de banano. Entonces empezamos a ir descubriendo otras necesidades que vienen propias por
cómo pelear con este enemigo. Bueno, realmente son muchísimos temas. Yo creo que podríamos quedarnos horas Todo conversando el y día. tratar de ver y analizar pues, cómo salir de esto, ¿no? Y cómo actuar. Pero en todo caso, como ya estamos finalizando ahorita el episodio, sí quisiera que nos ayuden con una reflexión final, un mensaje que ustedes quisieran que llegue a la audiencia, a los tomadores de decisiones, a la academia, a los productores, para poder hacer frente a este enemigo, como dijimos, es un enemigo, ¿no? Específicamente el fusarium para nuestra industria. Bueno, es momento de actuar. Es momento de actuar, es momento de articularnos, de sumar esfuerzos, de plantearnos ese norte claro y desarrollar un plan acorde a nuestra realidad. Un plan que sea sostenible. Nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos, que está recién en sus inicios. Y es mejor sonar la alarma, aunque suene un poco preocupante para muchos, pero yo prefiero ser honesto y decir, Fusarium ha causado y está causando devastaciones en otros países. Lo hemos visto y puede y tiene la capacidad de hacerlo en nuestro territorio. Entonces, el llamado es a evitar que suceda. Estamos a tiempo. Estamos con una finca confinada. Cuidado y se nos sale de las manos. ¿Sí? Porque somos el mayor país exportador del mundo. Y esto tiene que ser un llamado de atención en el desarrollo tecnológico, en tomar el liderazgo, así como exportamos bananos, en hacer ciencia para banano, en apostarle a la investigación para banano, en desarrollar todos estos esfuerzos que pueden beneficiar a la industria del banano. Pensando en función de país. Pensando como país, porque a la final ganamos todos. No solo es el productor, son todas las familias que dependen de este rubro que es tan importante. Es nuestro orgullo. Tú vas a otro país y te hablan del banano, del encebollado y del fútbol. Y es así, y uno se siente orgulloso. Y tenemos que seguir manteniéndolo, porque ese es nuestro emblema. Y si, claro, como todo país, como toda nación se enfrenta a problemáticas, a nosotros nos tocó jugar esta. No hay que tenerle miedo. Problemáticas fitosanitarias se enfrentan con capacidad, con planificación, con tecnología, con conocimiento y obviamente inversión. Solo que tenemos que reconocerlo y apostarle a ello. Perfecto. Jorge, reflexiones finales. Creo que se nos está escapando una súper importante, y la SPOL tiene una fortaleza en eso también, que es el cambio climático. Se dice que el moco se disparó en la provincia de Los Ríos y en el resto del país fue básicamente por la alteración del clima, ¿no? Que no hay que desconocerlo. Tenemos temperaturas que antes no se tenían a la alza, y las temperaturas bajas están siendo cada vez más altas que bajas. La repartición que antes había muy uniforme del invierno, de la cantidad de agua que caía, ahora la hemos tenido este año, por ejemplo, en 2 picos, pero salvajes, y luego se apagó. Entonces, todas esas son implicaciones que el clima hace que todos estos patógenos alteren su vida también, ¿no? Se está hablando de la cigatoca, que es otro de los monstruos del banano, en donde antes estaba muy cómoda. Decíamos, ya llegamos a 19 grados, olvídate de la cigatoca, pero a ella también le ha tocado cambiar su fisiología y la tenemos ya que está subiendo ya. Y es posible tenerla y no la podemos perder cuando antes se quebraba el clima en mayo y el verano era pues una paz, una tranquilidad por el efecto del clima. Ahora no sabemos si estamos en invierno o verano, sigue lloviendo en el verano. Entonces todos estos factores hacen que los patógenos también vayan cambiando, vayan evolucionando y se hace más difícil la guerra. Segundo, que los que estamos acá en el área de producción, desde hace unos 5 años hasta acá, hemos perdido alrededor de 800 moléculas que estaban muy disponibles. Alguien decía ayer en una de las redes que ¿por qué no copiamos lo que hizo Norman Borlaug y por qué no hacemos lo que es la teoría de Deming? La teoría de Deming está fallando en el aspecto de que hace años Honduras era el país con mejor calidad del mundo y con mejor calidad de trabajadores bananeros, pero resulta que el Darién hizo el favor de sacar a la gente de allí y se quedaron jóvenes sin experiencia y en este momento están teniendo problemas.
En nuestro país estamos teniendo ya exactamente el mismo problema, la falta de mano de obra calificada porque son labores muy especializadas y muy puntuales. Entonces, no dejemos afuera el cambio climático, sí, bien, las medidas de bioseguridad, el tema de las variedades resistentes y sigamos viendo cómo integrar a los que quieran comprometerse y los que no, pues, porque, insisto, es muy importante el cultivo para el país y para el mundo en el tema de la producción, las exportaciones, la generación de los puntos, el PIB, que es muy alto, y el pago de impuestos, que no está exento, ¿no? Estamos a puertas de un fenómeno del Niño bastante fuerte, innegable ya. Entonces el llamado a los productores a que se cuiden. Y cuando me digo se cuiden es que le inviertan a su plantación, tomen las medidas. Estamos a tiempo. Es ahora. Es ahora, sí, es ahora porque sabemos que las lluvias incrementan la dispersión de enfermedades, sea moco, sea fusario, y es mejor estar prevenido. Así que perfecto. Mejoramiento de raíces, estructuras de riego y drenaje, son súper importantes, balances nutricionales, condiciones de enfermedades como la cigatoca, tratar de bajarlas lo que más se pueda para que cuando venga nos pegue más despacio. Bueno, hemos hablado, realmente me he quedado fascinada con el tema, siento que hemos aprendido muchísimo y sobre todo me da un poco de tranquilidad saber que todavía estamos a tiempo, pero siempre y cuando actuemos y hagamos este trabajo articulado del cual hemos venido conversando durante todo este episodio. Así que Freddy, Jorge, les quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Estoy segura que en algún otro momento vamos a poder seguir conversando de otros temas más, y a nuestra audiencia, quienes nos están escuchando también, muchísimas gracias. Si les gustó este episodio, recuerden siempre recomendarnos y manténganse atentos a los canales oficiales de SPOL para seguir conociendo qué otros temas vamos a abordar. Nos vemos en el próximo episodio. Las opiniones, criterios y posiciones expresados por los panelistas durante este espacio corresponden exclusivamente a sus perspectivas personales y profesionales y no representan posición institucional de la Escuela Superior Politécnica del Litoral SPOL.